¿Qué tal? Buenos días a todos. En esta clase número 8, de esta semana número 8, esta semana trataremos de hablar más en contexto de los Incoterms. Bueno, en el contenido para esta semana tenemos lo primero, el Incoterm y su importancia. Luego tenemos dividido en los tipos de Incoterms: XWORD, FSA, CPT, ZIP, DAT, DPU, DDP, FAS, FOB, CFR, ZIP y por último sus conclusiones. Bueno, ahora les voy a hablar de los Incoterms, más en contexto de los Incoterms 2020. En sí, los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales que están regidos por la Cámara de Comercio Internacional, el CCCI. Estos determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra y venta internacional. El uso de un Incoterm u otro permite determinar los elementos que componen el precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercancía hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y el pago del transporte y el seguro y qué documentos tramita cada parte y su costo. Ahora hablaremos de sus ventajas y desventajas que existe del Incoterm. Una de sus ventajas, o más de sus ventajas, sería que agiliza el proceso de negociación. Agiliza el proceso de negociación y logística con los proveedores en proceso de exportación. Otra de sus ventajas es que sin los Incoterms, un contrato de compra-venta internacional no tiene validez alguna. También sus ventajas serían que minimizan los riesgos dividiéndolos de una mejor manera entre comprador y proveedor. También que simplifica los términos contractuales. Me refiero a que homologa los conceptos de compra y venta, dejando muy en claro las responsabilidades de cada parte, sea el exportador o el importador. Y es una respuesta a las diferencias legislativas. De sus desventajas, en realidad no existe una desventaja general en este proceso. Estas van apareciendo a medida que se lleva a cabo la negociación, ya que algunos Incoterms no presentan las mismas ventajas que otros. En estos casos se debe analizar cada factor para determinar aquellos bajo los cuales trabaja la compañía en su diario proceder. La mayor desventaja en sí se puede presentar en el momento de establecer las reglas de Incoterm para cada contrato. Esto significa que su mayor desventaja depende del tipo de negociación que se haga, tanto el exportador o el importador, quién asume las mayores responsabilidades o quién asume menos responsabilidades. El que asume más responsabilidades tiene mayor desventaja. Y ahora le pasaré con mi compañera para que les pueda hablar más acerca de los Incoterms. Ya, continuando con los Incoterms, el primer Incoterm que vamos a conocer hoy es el EXW, o también en español por sus siglas, XWORD. O también conocido como en fábrica en español. Este Incoterm es cuando el vendedor entrega las mercancías en sus instalaciones o en algún lugar designado por el importador, mientras que el comprador o importador es quien asume los riesgos y costos relacionados con la carga, transporte y despacho. Este Incoterm es favorable para los exportadores, ya que representa un mínimo de riesgo. Pongámoslo así, pues. El mínimo compromiso para el vendedor y la máxima obligación para el comprador. Normalmente lo utilizan exportadores que recién están iniciando en el rubro del comercio exterior, o los exportadores con experiencia, pero que hacen negocios con un nuevo importador. Es aquí cuando el export tiene las obligaciones para el vendedor de embalar las mercancías, poner las mercancías a disposición del comprador en un almacén, en la fábrica o en algún lugar designado por el importador, suministrar la mercancía y la factura comercial, y en caso de ser necesario ayudar con las licencias al exportador. De ahí en adelante, tanto riesgos como obligaciones vendrían a transferirse al importador. Siguiente diapositiva. Ya.
El FCA o Free Carrier o en español libre transportista. Cuando hablamos de este Incoterm nos referimos a la entrega de las mercancías de exportación por parte del vendedor al transportista escogido por el importador en un lugar determinado. Trabaja con diferentes transportistas, ya sean navieras, aerolíneas o transitorios, y en su gestión, el coste de la carga siempre va a depender de la ubicación física donde se encuentra. Las obligaciones del comprador en un Incoterm FCA es, bueno, pagar el precio de la mercancía según estipula el contrato, el despacho de las desde importación la mercancía, pagar los impuestos y derechos, hacerse cargo del transporte de las mercancías desde el lugar de entrega hasta el, hasta el punto destinado. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya, el CPT o Carriers Pay To, transporte pagado hasta el lugar de destino acordado por el importador. Es ahí donde el vendedor se ocupa de las operaciones y costes hasta que la mercancía llegue al punto de descarga en el país de destino, en el país extranjero, pero no contrata lo que es el seguro internacional, el seguro de transporte internacional. El comprador se ocupa del seguro, de ese seguro de transporte internacional, ya sea por cualquiera de los medios, aerolíneas, buque marítimas o transitorias. Y de las operaciones y cosas hasta el destino final, incluyendo los gastos de descarga de la mercancía en el terminal, puerto, aeropuerto, ferrocarril del país de llegada. Ya mi compañero les explicará sobre los temas Incoterm. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, siguiendo con el tema de los Incoterms, hablaremos del Incoterm SIP, o por sus siglas en inglés, Carriage and Insurance Pay To, que en español sería transporte y seguro pagado hasta. Bueno, esto significa que el vendedor es responsable de la entrega de las mercancías en destino, del coste de transporte internacional y del seguro. Este Incoterm puede ser también para el transporte intermodal, multimodal. ¿Cuáles son las obligaciones de cada parte, no? Como si bien explicó mi compañera al inicio, es como que ayuda que a la hora en tu contrato tú puedas especificar cuáles son tus responsabilidades, hasta dónde llegas tú y hasta dónde llega tu comprador, ¿no? Bueno, las obligaciones del vendedor son entrega de la mercancía y los documentos necesarios, empaquetado, embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gastos de salida y el flete marítimo internacional con el seguro. Y tus obligaciones como comprador sería el pago de las mercancías, el gasto de llegada, el pago del despacho de aduanas en destino, el transporte interior en el país de destino y el pago de impuestos y aranceles. En el Incoterm SIP también el seguro se puede como que, no es como que una obligación para el vendedor pagarte el seguro, pero se puede acordar eso, ¿no? También tú lo puedes, o él te puede decir, mira, este seguro es el que más te conviene si deseas tomarlo. Ya, ahora seguimos con el Incoterm DAP, que es Delivered at Place, que es entregado en lugar, ¿no? También puede ser usado para el transporte intermodal, multimodal. En este Incoterm, el vendedor se hace responsable de todos los gastos y riesgos de la operación, excepto por el despacho de importación y descarga en destino. Todos los gastos de origen, flete, transporte interior corren por su cuenta. Este Incoterms, comparado al anterior, si se han dado cuenta, las obligaciones del vendedor es lo mismo, solamente que aumenta lo que es los gastos de llegada, o también llamados gastos de destino, y el transporte interior en el país de destino. Si lo comparamos con el anterior, la obligación del comprador era los gastos de llegada, transporte del interior, pero este Incoterm es un poquito más completo, ¿no? Y las obligaciones del comprador solamente serían pagar las mercancías, pagar el despacho de aduanas en destino y el pago de impuestos de impuestos y aranceles. Bueno, seguimos con la siguiente PPT, que es el Incoterms DPU, o por sus siglas en inglés, Delivered at Place Unloaded. Esto es entregado en lugar, descargado, ¿no?
y también puede ser usado para el transporte intermodal, multimodal. Este Incoterms, el vendedor se hace cargo de los costos y riesgos de origen, flete, carga, embalaje, despacho de exportación, descarga en destino y entrega. Como podemos ver acá, las obligaciones del vendedor es entrega de documentos, mercancía, empaquetado, embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas, gastos de salida, flete marítimo, gastos de llegada, transporte interior en el país de destino, seguro de transporte, costes de llegada como la manipulación, descarga y almacenaje en el lugar de destino o en el país del comprador. Y las obligaciones del comprador son tramitar los costes impuestos del despacho, transporte interior desde el lugar de destino, o sea, puede ser desde el aeropuerto, desde el puerto, hasta la fábrica o almacén del comprador. Puede ser un transportista contratado por el comprador o con medios de transporte propio. O sea, el comprador puede hacer un contrato con una empresa de transporte que pueda trasladar toda su mercancía desde el puerto, aeropuerto, hasta la fábrica, almacén donde él desee, ¿no? Y la descarga de las mercancías en instalaciones. Hay que tenerlo en claro con los Incoterms. A la hora que tú hagas un contrato y utilices algún tipo de Incoterm, ver hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor. Si bien en este Incoterm pareciera que prácticamente hace todo el vendedor, no, la descarga de las mercancías en las instalaciones los hace el comprador. Bueno, le doy pase a mi compañero. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca del Incoterm TDP, ¿no? Si bien es cierto, el Incoterm TDP, el vendedor asume los costes y riesgos del transporte hasta entregar la mercancía en el país del destino del comprador y también tiene que efectuar el despacho de importación. Esto quiere decir, en otras palabras, pues, el vendedor lleva el producto hasta el terminal del país destino que va a comprar y pues toda la responsabilidad prácticamente lo asume el vendedor, ¿no? A partir de que se le entregase el producto en el terminal o puerto, pues es responsabilidad del comprador. Siguiente, por favor. Siguiente. Eh, el Incoterm FAS. Acerca del Incoterm FAS les puedo decir que es una regla que determina el vendedor, ¿no? Que debe entregar la mercancía despachada de exportación. Esto al costado del buque. Esto quiere decir, pues, en el muelle, bajo la grúa, que va la carga a la mercancía. También de esto se puede decir para el tema de las responsabilidades tanto del comprador y el vendedor, pues va a regir a partir de que ya se le entregase el producto al comprador. Todo lo que sucede de ahí para adelante, pues es responsabilidad del que está comprando la mercancía. También es aconsejable para el transporte de tipo graneles, ¿no? Carga fraccionada, o es más aconsejable utilizar Incoterms FCA en vez de FAS. Es aconsejable también para el transporte fraccionada, como bien lo decía, con volúmenes bastante pesadas, como por ejemplo para temas de mercancía, pues de maquinarias, por ejemplo, o equipos pesados, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar acerca del Incoterm FOB y creo que este es el que más lo usan la mayoría tanto de los exportadores e importadores, porque esto se da de manera por la vía marítima, ¿no? Es un Incoterm sin duda uno de los termos más utilizados en las operaciones de compra-venta internacional. Se usa en todo tipo de embarques de mercancía. Puede ser graneles, sólidos o líquidos. Y también carga general y otras mercancías pesadas, ¿no? Debe tenerse en cuenta que la empresa vendedora asumirá los costes, los riesgos, hasta que la mercancía esté a bordo del buque en el puerto de embarque.
como bien ya se le había indicado, pues para el tema de la responsabilidad en el tema, por ejemplo, en alta mar o que sucediera eventos o sucesos externos, como el caso de oleaje, pues si es que pasara, se hunde, por ejemplo, el contenedor, pues las responsabilidades, se rige bajo estos 5 temas, ¿no? De acuerdo a lo que se queda acordado tanto el cliente como el que vende. Gracias, eso es todo. Bueno, a mí me toca explicar sobre el Incoterm CFR, que significa coste y flete. Este Incoterm es aplicable al transporte marítimo, en el cual el vendedor es el que escoge al transportista, cierra y asume los gastos pagando el flete hasta el puerto de llegada convenido, con la descarga no incluida. Además, la descarga de las mercancías con aranceles cancelados en el buque es su responsabilidad, al igual que las formalidades de despacho de exportación. Por otra parte, los riesgos se transfieren desde que la mercancía está dentro del buque. Y en el caso del comprador, es el que asume el riesgo de transporte cuando la mercancía ha sido entregada a bordo del buque en el puerto de embarque. También debe recibirla al transportista y recibir la entrega de la mercancía en el puerto de destino convenido. En los gastos de documentación, el vendedor es el que corre con los gastos, el que debe entregar al comprador un documento de transporte válido hasta el puerto de destino convenido, cubriendo las mercancías, para hacer valer sus derechos, como por ejemplo el reclamo de las mercancías al transportista y las ventas de la mercancía en tránsito. Bueno, siguiente PPT. Ahora hablaré del Incoterm SIF, que es coste, seguro y flete, que también es aplicable al transporte marítimo, en el cual, en el caso del vendedor, el término es idéntico al CFR, ya que escoge el transportista, cierra y asume los gastos pagando el flete hasta el puerto de llegada, con la descarga no incluida. Las formalidades de despacho de exportación son su responsabilidad también, y los riesgos se transfieren desde que la mercancía está dentro del buque, pero con la obligación adicional para el vendedor de proporcionar un seguro marítimo contra el riesgo de pérdida o de daños de las mercancías, siendo él el encargado de pagar la prima del seguro. En el caso del comprador, es el que asume el riesgo de transporte cuando la mercancía ha sido entregada a bordo del buque en el puerto de embarque. Verifica y recibe la mercancía del transportista en el puerto de destino convenido. En sí, los compradores aprecian más este Incoterm porque se liberan de las formalidades logísticas. Y en los casos de documentación, las informaciones y documentos relacionados con la seguridad que requiere el comprador para la importación y el transporte hasta el destino final deben ser entregados por el vendedor. Bueno, siguiente PPT. Siguiente, y ahora sí. En las conclusiones, bueno, concluyendo con el tema, vemos la importancia de los Incoterms en las operaciones comerciales, ya que es un instrumento útil e importante a considerar para que las operaciones de importación y exportación se realicen de una manera ordenada, clara y rápida. Además, permite a las dos partes, tanto el comprador y el vendedor, a entenderse y asumir sus obligaciones y responsabilidades referente a la mercancía en los términos de compra y venta que se haya realizado. Gracias a su creación, se han mejorado y reforzado y facilitado la práctica del comercio internacional, así como también les es posible o factible solucionar problemas relacionados a los contratos, mercancías y operaciones, todo lo que tiene que ver con la compra y venta de mercancías. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene dudas, preguntas sobre este tema que hemos tratado hoy día?
por favor recuerden que tienen que inscribirse en el link, o sea, tienen que, para recibir su certificado al final de todas las sesiones. El link lo pasó mi compañero por el chat. Bueno, si no hay dudas, aquí dejamos el tema. Muchas gracias por su participación y los esperamos el próximo domingo. Gracias.